Olvídate de todo lo que has leído en cuentos de hadas y visto en películas históricas. La vida en un castillo medieval dista mucho de ser una historia de fastuosos bailes, nobles caballeros y hermosas princesas esperando a sus elegidas en altas torres. Imagina una gigantesca, fría y eternamente húmeda fortaleza de piedra, impregnada de un penetrante olor a suciedad, grasa humeante, humo y podredumbre, donde hordas de ratas corretean por los oscuros y ventosos pasillos, y el único entretenimiento para la mayoría de sus habitantes son los festines vulgares y la borrachera casi interminable. Si por alguna increíble casualidad hubieras nacido en la Edad Media, lo más probable es que la vida, incluso en el castillo más lujoso e inexpugnable, te hubiera parecido una pesadilla, de la que querrías escapar de inmediato al mundo familiar de comodidad, calor e higiene básica. Los castillos medievales eran, ante todo, fortalezas oscuras, húmedas y, dicho sin rodeos, pestilentes. Claro que, si uno tenía la suerte de nacer aristócrata, dueño de este castillo, podía disfrutar de vinos caros y darse un baño caliente de vez en cuando. Pero incluso en este caso, el concepto de comodidad era muy relativo, y para el resto de los habitantes, la vida era una prueba constante. En la Europa medieval, no existía un sistema centralizado de suministro de agua, lo que significaba una ausencia total de agua corriente, y en consecuencia, la imposibilidad de desechar los desechos en el inodoro. Estos se recogían simplemente en una enorme fosa séptica situada justo debajo de los baños, convirtiendo cada castillo en una cisterna gigante. Los propios inodoros, los llamados armarios, solían ser pequeños salientes en el muro exterior, los llamados ventanales, con un agujero en el suelo que descendía directamente, a lo largo del muro, hasta esa misma zanja o fosa séptica. Huelga decir que la zona que rodeaba el castillo estaba impregnada de un olor insoportable, sobre todo en los calurosos meses de verano. Por cierto, solo los dueños del castillo y sus familias podían permitirse un baño privado. Pero los numerosos sirvientes usaban el baño común, que parecía un largo banco de madera con varios agujeros, por lo que ir al baño debía hacerse en compañía de colegas y amigos. Debido a la falta de fontanería, un baño común con agua limpia era un verdadero lujo. Los castillos solían construirse en terrenos elevados, en una montaña o un acantilado, y cavar varios pozos de más de 100 metros de profundidad era simplemente técnicamente imposible y extremadamente caro. Por regla general, solo había un pozo en un castillo, ubicado en el centro del patio. Solo los dueños del castillo podían permitirse un baño caliente con agua cristalina, y los sirvientes a menudo pasaban semanas sin lavarse, y por supuesto, olían de forma poco agradable. El baño de los sirvientes era como un gran cubo o tina de madera que se llevaba de una habitación a otra. Por supuesto, el agua para lavarse se cambiaba muy raramente, por lo que si tenías la suerte de bañarte primero, salías mucho más limpio que todos los que se bañaban después en la misma agua. Curiosamente, la vida en el castillo no era para nada tranquila ni mesurada. Varias generaciones de una familia de clase alta podían vivir en él simultáneamente, y cada miembro contaba con varias docenas de sirvientes personales. Así, en un castillo promedio vivían permanentemente al menos 100 personas, por lo que la vida allí recordaba más a la de una pequeña ciudad abarrotada y superpoblada. El castillo en sí es, ante todo, una fortaleza que debía servir como defensa fiable contra los enemigos. Por lo tanto, durante su construcción, la comodidad no jugó un papel primordial, ni siquiera secundario. Los muros del castillo eran de piedra gruesa, con un grosor que podía alcanzar varios metros, y las ventanas, de hecho, eran estrechas aspilleras destinadas a disparar. Los dueños del castillo vivían en habitaciones más espaciosas y relativamente luminosas, mientras que los sirvientes se apiñaban en el sótano, habitaciones húmedas y muy oscuras, por lo general, varias personas en una pequeña habitación. Las ventanas carecían de acristalamiento. Ocasionalmente se usaban vidrios opacos e irregulares que no transmitían bien la luz. Pero con mucha más frecuencia las aberturas se cubrían con cuero tratado, pergamino o tela engrasada apenas transparente. Las grietas de las paredes a veces se tapaban con paja o musgo común, lo que, por supuesto, no las protegía de las constantes corrientes de aire. Para iluminar la habitación, usaban velas de sebo hechas de grasa de carnero o res, que desprendían un repugnante olor rancio y humeaban descaradamente. Las velas de cera de abejas,
que emitían una luz brillante y pura, eran extremadamente caras, y la parafina no se inventó hasta el siglo XIX. En las festividades importantes, los dueños del castillo podían usar antorchas, pero no con más frecuencia, ya que dejaban una gran cantidad de hollín y estropeaban tapices y alfombras de gran valor. Los tapices y las alfombras, por cierto, no eran tanto un lujo como una medida forzada. El aire en el castillo de piedra prácticamente no se calentaba ni siquiera con el calor, y en la estación fría, las paredes de piedra se congelaban. Las alfombras colgadas de las paredes y extendidas en el suelo conservaban parcialmente el preciado calor. Los sótanos del castillo a menudo carecían de calefacción y eran verdaderos caldos de cultivo para parásitos, hongos y moho. Estaban llenos de ratas. Considerando que las ratas son difíciles de combatir incluso hoy en día, con nuestras tecnologías modernas, es fácil imaginar cuántas ratas había antes de las trampas para ratas y el veneno para ratas. Además, las ratas eran portadoras de infecciones mortales, en particular, del bacilo de la peste, que extinguió a casi media Europa en su época. Por cierto, sobre los sótanos, no es ningún secreto que en los sótanos de los castillos había cámaras donde se encerraba a prisioneros y criminales, y las mismas ratas eran un instrumento popular de tortura. Debido a la falta de luz en el castillo, los sirvientes debían aprovechar cada minuto de luz natural, por lo que debían levantarse estrictamente al amanecer para tener tiempo de completar sus tareas. Al mismo tiempo, a pesar del hedor, la suciedad y el frío, siempre había algo en el castillo. Los nobles propietarios celebraban grandes festines y cenas de vez en cuando. En aquellos tiempos no había microondas ni cocinas de gas, y la comida debía cocinarse a fuego abierto en un enorme horno. Una gran cantidad de platos extravagantes y complejos eran comunes. Es cierto que todos estos platos estaban destinados exclusivamente a los anfitriones e invitados distinguidos, y los sirvientes comían las sobras en un rincón oscuro de la habitación, lejos de los anfitriones, para no estropear la cena festiva. Los sirvientes también reponían regularmente la despensa con provisiones, preparaban comida, cortaban cadáveres de animales, amasaban, se colocaban junto a la estufa y servían las mesas. Las comidas se celebraban en el gran salón. Allí se instalaban caballetes de madera sobre los que se colocaban gruesas tablas cubiertas con manteles. A pesar de que las mesas crujían bajo el peso de los platos, la disposición y los modales de los aristócratas medievales distaban mucho de ser refinados. Comían principalmente con las manos. A veces, varias personas usaban algún tipo de tenedor de 2 dientes. Las sopas se sorvían de cuencos comunes, turnándose para sujetarlas por las asas. Los alimentos sólidos solían servirse directamente sobre rebanadas de pan. El vino también solía beberse de una copa común entre varias personas. Por cierto, hablando de vino, casi todos los habitantes del castillo, desde el señor hasta el último sirviente, estaban bajo sus efectos de vez en cuando. Quizás esta era la mejor manera de aguantar en una casa fría y pestilente, abarrotada de gente y ratas. Las clases altas bebían casi todo lo que podían permitirse, vinos finos, cerveza y bebidas alcohólicas fuertes. Y los sirvientes se conformaban con lo que tenían a mano o con lo que sobraba después de un banquete. De hecho, beber alcohol en aquella época era mucho más seguro que beber agua cruda, pues el agua de pozos y manantiales estaba tan sucia y contaminada que a menudo se convertía en fuente de epidemias mortales. Considerando todas estas libaciones, se puede suponer que la mayoría de los habitantes del castillo no se levantaban de sus camas hasta cerca del mediodía. Naturalmente, esta mayoría eran los anfitriones y sus invitados. Mientras tanto, los sirvientes debían despertarse con la salida del sol para comenzar su ardua e interminable jornada laboral. Todos estos platos estaban destinados exclusivamente a los anfitriones e invitados distinguidos, y los sirvientes servían las sobras en un rincón oscuro de la habitación, lejos de los anfitriones, para no estropear la cena festiva. Los sirvientes también reponían regularmente la despensa, hacían preparativos, descuartizaban animales, amasaban, se colocaban junto al fogón y servían las mesas. Las comidas se celebraban en el gran salón. Allí se colocaban caballetes de madera sobre los que se colocaban gruesas tablas cubiertas con manteles. A pesar de que las mesas estaban repletas de platos, la disposición y los modales de los aristócratas medievales distaban mucho de ser refinados.
La comida se comía principalmente con la mano. A veces se daba a varias personas algún tipo de tenedor con 2 dientes. Las sopas se bebían de cuencos comunes, sujetándolas por los mangos por turnos. Los alimentos sólidos solían servirse directamente sobre rebanadas de pan. El vino también solía beberse en una copa común entre varias personas. Por cierto, hablando del vino, casi todos los habitantes del castillo, desde el amo hasta el último sirviente, se encontraban bajo sus efectos de vez en cuando. Quizás esta era la mejor manera de resistir en una casa fría y maloliente, abarrotada de gente y ratas. Las clases altas bebían casi todo lo que podían permitirse: vinos finos, cerveza y licores fuertes. Y los sirvientes se conformaban con lo que encontraban o con lo que sobraba de un banquete. De hecho, beber alcohol en aquella época era mucho más seguro que beber agua cruda, ya que el agua de pozos y manantiales estaba tan sucia y contaminada que a menudo se convertía en fuente de epidemias mortales. Considerando todas estas libaciones, se puede suponer que la mayoría de los habitantes del castillo no se levantaban de sus camas hasta alrededor del mediodía. Naturalmente, esta mayoría eran los dueños y sus invitados. Mientras tanto, los sirvientes tenían que despertarse con el amanecer para comenzar su ardua e interminable jornada laboral. Todos estos platos estaban destinados exclusivamente a los anfitriones e invitados distinguidos, y los sirvientes servían las sobras en un rincón oscuro de la habitación, lejos de los anfitriones, para no estropear la cena festiva. Los sirvientes también reponían regularmente la despensa, hacían preparativos, descuartizaban animales, amasaban, se colocaban junto al fogón y servían las mesas. Las comidas se celebraban en el gran salón. Allí se colocaban caballetes de madera sobre los que se colocaban gruesas tablas cubiertas con manteles. A pesar de que las mesas estaban repletas de platos, la disposición y los modales de los aristócratas medievales distaban mucho de ser refinados. La comida se comía principalmente con la mano. A veces se daba a varias personas algún tipo de tenedor con 2 dientes. Las sopas se bebían de cuencos comunes, sujetándolas por los mangos por turnos. Los alimentos sólidos solían servirse directamente sobre rebanadas de pan. El vino también solía beberse en una copa común entre varias personas. Por cierto, hablando del vino, casi todos los habitantes del castillo, desde el amo hasta el último sirviente, se encontraban bajo sus efectos de vez en cuando. Quizás esta era la mejor manera de resistir en una casa fría y maloliente, abarrotada de gente y ratas. Las clases altas bebían casi todo lo que podían permitirse: vinos finos, cerveza y licores fuertes. Y los sirvientes se conformaban con lo que encontraban o con lo que sobraba de un banquete. De hecho, beber alcohol en aquella época era mucho más seguro que beber agua cruda, ya que el agua de pozos y manantiales estaba tan sucia y contaminada que a menudo se convertía en fuente de epidemias mortales. Considerando todas estas libaciones, se puede suponer que la mayoría de los habitantes del castillo no se levantaban de sus camas hasta alrededor del mediodía. Naturalmente, esta mayoría eran los dueños y sus invitados. Mientras tanto, los sirvientes tenían que despertarse con el amanecer para comenzar su ardua e interminable jornada laboral, todo lo que podían permitirse: vinos finos, cerveza y licores fuertes. Y los sirvientes se conformaban con lo que encontraban o con lo que sobraba después del banquete. De hecho, beber alcohol en aquella época era mucho más seguro que beber agua cruda, pues el agua de pozos y manantiales estaba tan sucia y contaminada que a menudo se convertía en fuente de epidemias mortales. Considerando todas estas libaciones, se puede suponer que la mayoría de los habitantes del castillo no se levantaban de sus camas hasta cerca del mediodía. Naturalmente, esta mayoría eran los dueños y sus invitados. Mientras tanto, los sirvientes debían despertarse con el amanecer para comenzar su ardua e interminable jornada de trabajo, todo lo que podían permitirse: vinos finos, cerveza y licores fuertes. Y los sirvientes se conformaban con lo que encontraban o con lo que sobraba después del banquete. De hecho, beber alcohol en aquella época era mucho más seguro que beber agua cruda, pues el agua de pozos y manantiales estaba tan sucia y contaminada que a menudo se convertía en fuente de epidemias mortales. Considerando todas estas libaciones, se puede suponer que la mayoría de los habitantes del castillo no se levantaban de sus camas hasta cerca del mediodía. Naturalmente, esta mayoría eran los dueños y sus invitados.
Mientras tanto, los sirvientes debían despertarse con el amanecer para comenzar su ardua e interminable jornada de trabajo.